Bueno, pues muy buenas noches. Estoy muy contento de que estén aquí para que hablemos un poco de literatura, dominicana. Aida Cartagena Portalatín, su obra, posee una cualidad significativa. Puede identificarse en los períodos más importantes de la historia literaria dominicana. Aunque sus primeros textos aparecen durante la poesía sorprendida, la escritura de Cartagena Portalatín se prefigura en los inicios de una literatura fraguada en el riesgo. En el cambio radical propuesto por el vedrinismo y el posterior movimiento postumista se encuentran en la totalidad de una obra que ejerce notables influencias en la literatura dominicana. Cuando la estudiosa cubana Luisa Campuzano declara que Aida es la escritora dominicana más importante del siglo XX, se refiere al alcance de su obra en el tiempo. No es que sea la mejor novelista o la poeta representativa de una feminidad. Se trata de su pertinencia en cada periodo. Cartagena Portalatín es el arquetipo de una furiosa intelectualidad que en realidad lo que ella significa es lo siguiente: lo dominicano reflejado en sí, en el Caribe y en el universo. Para encontrar a Aida, he trazado una línea histórico-política que facilita información contextual en cuanto al carácter teórico en Escalera para Electra. Los estudios de Manuel García Cartagena... Mira, Maya, papá está hablando aquí adelante, mi amor. Tú tienes que darme un chance. Los estudios de Manuel García Cartagena, Lorna B. Williams y Ramón Figueroa se detienen en la novela y subrayan su importancia en cuanto a la profundidad de los personajes, la capacidad lírica del texto y el asedio a los conceptos género, literatura, historia y nación. A raíz de estas lecturas surgen las interrogantes que me planteo en este trabajo. En los primeros capítulos, las primeras cosas que vamos a ver, vamos a tratar el carácter ocupacional de la situación política en la República Dominicana y la presencia de Estados Unidos en el Caribe. Se entiende que estos acontecimientos influyen y determinan en las formas literarias que estarán presentes en el corpus de la novela. La primera parte de esta investigación contiene un análisis del trabajo poético anterior al momento narrativo. Mi interés es demostrar que la poesía de Aida Cartagena Portalatín, o la primera etapa de su poesía, gesta esta ficción. Los ensayos que se ocupan de la novela se fundan en lecturas estructuralistas y postestructuralistas. Yo he iniciado desde lo particular Caribe con la poética de Diógenes Céspedes, las lecturas sociológicas de Néstor Rodríguez y las mitológicas de Andrés L. Mateo, los estudios poéticos de Alcántara Almanzar, las lecturas del coloniaje compuestas por Luis Felipe Díaz y Juan Gelpi, hasta Art Brennan y Roland Barthes. La suerte de fragmentación que caracteriza la narrativa en Escalera para Electra es un desafío a la estructura y a la forma. Entiendo que estas teorías conversan adecuadamente con una literatura en movimiento, afectada por una influencia socialmente violenta, un lenguaje ocupado y ocupante. Al final, dada mi condición de escritor de ficciones, me he ocupado de una lectura de Escalera para Electra como una forma mitológica, la escritura de la novela como una herramienta de vuelo, como contradicción, ya que toma de la realidad para negarla. Quien escribe debe elegir entre la cotidianidad y lo ominoso, y entregar un cosmos singular que a la vez englobe su tiempo y su circunstancia. Yo hablo de la novela como una forma desafiante y de Escalera para Electra como una línea divisoria, por su carácter ejemplar en la escritura dominicana en el tiempo y su proyección. Me refiero también a la novela como un espacio en donde el mito se recrea y se fortalece. Para crear este universo aparte, quien escribe toma como andamiaje formas fantásticas ya trabajadas, convirtiendo la novela en una de las formas que da vigencia al mito. La naturaleza divisoria del archipiélago
constituye un espacio de vanguardia en cuanto a la lengua y sus manifestaciones. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, los indígenas mantenían un tránsito regular entre las islas. Debido a estos trueques, las coincidencias entre cosmogonías, creencias y jerarquías se convierten en costumbres y leyendas. Lo particular se vuelve rasgo, expresión inherente en la formación del acervo, es decir, una identidad. En este sentido, el encuentro de culturas es el escándalo del referente. Los cronistas y aventureros, desprovistos de un imaginario para describir el nuevo mundo, recurren al origen. El entorno adquiere la forma de una reescritura que mezcla la naturaleza mágica del Génesis bíblico, el instinto de Dios contaminado en los poemas griegos y la estructura filosófica del pensamiento romano, esto es, recreación y conquista. La caribeña es una literatura que nace desde un conflicto y la necesidad de registrarlo determina su condición. Las primeras escrituras, que son las de los cronistas, pretenden hablar de las bienaventuranzas de un mundo nuevo. Son, por un lado, material de promoción en la búsqueda de financiamiento para expediciones subsiguientes y, por otro, sirven de instrumento para denunciar la estructura del abuso alrededor de las incongruencias presentadas por el plan de conquista. De estos textos se pasa al colonial, que busca promover las buenas maneras y pretende la sumisión del criollo. Este material es el germen para su opuesto, ya que la resistencia se constituye en un discurso sublevado que deriva en forma directa del paternalismo manifestado en el deseo civilizador. Lo anterior se sustenta por una red revolucionaria e independentista que destaca precisamente en la condición de una isla compartida. La revolución haitiana acentúa el argumento fronterizo que históricamente opone a la República Dominicana con su colindante. El interés de los Estados Unidos por el Caribe responde a un elaborado proyecto de expansión mediante la creación de mercados. Para finales del siglo XIX, el presidente Roosevelt plantea la posibilidad de resolver el problema de la oferta que mantiene paralizada la economía norteamericana y Latinoamérica, alejada cada vez más de la influencia de España o del poder español, se presenta como una oportunidad para la colocación de productos de manufactura estadounidense. En febrero de 1898, la Marina de los Estados Unidos declara su presencia en las costas cubanas. Ese mismo año, los Estados Unidos intervienen en Puerto Rico. Estas decisiones movilizan lo más selecto de la intelectualidad antillana hasta Washington, en donde se debaten las acciones de ocupación militar que contradicen los estatutos fundacionales de la Constitución estadounidense. Esto es, me voy a salir un poco de aquí para que quede claro, repetirlo de esta manera. 1898 es el año que Estados Unidos decide que va a plantearse un proyecto colonial más allá, ¿no? Y el Caribe es el espacio de experimentación para ello. En ese mismo año ellos invaden dos islas, Cuba y Puerto Rico. El Estado Dominicano, en esa misma vía, es el resultado de extensas complejidades. Una de esas complejidades es el desinterés quizá de Estados Unidos por nuestro país. Porque lo único que se interesa en Estados Unidos por la República Dominicana es el control de las aduanas y la bahía de Samaná. El interés de esto es tener 3 bases navales en el Caribe, una en Guantánamo, una en Puerto Rico y otra en la bahía de Samaná. Y más adelante vamos a ver cómo hasta incluso con Balaguer ese interés se mantiene. Decía yo que el Estado Dominicano es el resultado de extensas complejidades, varios intentos de anexión, la invasión haitiana, el caudillismo y un imponente esquema de corrupción derivado de las prácticas establecidas por diplomáticos y militares norteamericanos durante la primera ocupación. Hacia principios del siglo XX, la deuda dominicana con varios países europeos es tal que la amenaza para saldar estas cuentas por la fuerza se convierte en una constante. En el 1907, el presidente Roosevelt destaca una comisión económica para resolver la cuestión de las aduanas nacionales mediante un arreglo denominado la Convención Dominico-Americana, dejando la economía de la media isla en total control del gobierno norteamericano. Esta comisión arriba
750 infantes de marina. A partir de este momento, y a pesar de la resistencia del sector crítico a las políticas anexionistas, toda decisión del gobierno dominicano se toma bajo el manejo panóptico de los Estados Unidos. Es este el principio de una presencia abrumadora que se filtra en los aspectos cotidianos de la República Dominicana. Esto es el consumo de música, literatura, etcétera, etcétera. El consumo de cosas norteamericanas en la República Dominicana se vuelve el plato de primera índole. Durante estos años se tomaron ciertas medidas para mejorar la condición económica del país, se construyen carreteras, se organiza la educación, se organiza un sistema policial militar. A pesar de la evidente mejora en esos aspectos de la vida pública, la oposición a las fuerzas norteamericanas no cede. La sospecha de los focos de resistencia dominicanos se confirma cuando Estados Unidos invade Haití en julio de 1915 y un año después Santo Domingo es tomada por tropas de la Marina. Se entiende que esta ocupación es determinante para elaborar una reflexión sobre la sociedad dominicana. La escritura que destaca durante esta primera ocupación resiste la presencia militar extranjera, aunque la verdadera revuelta se da en torno a la literatura misma. Es Virgil Díaz quien, bajo el influjo de Baudelaire, introduce el versolibrismo en la búsqueda de un texto apartado de la métrica estricta y comparable con el propio ritmo de los movimientos líricos del alma, las ondulaciones del sueño y los sobresaltos de la conciencia. Esta práctica se conoce como vedrinismo y constituye la introducción de técnicas y formas escriturales que buscarán reflejar los cambios experimentados en una sociedad intervenida. Si bien varios estudios coinciden en que el vedrinismo no constituye un movimiento en sí mismo, es importante recordar que la postura de Virgil Díaz propone debates en cuanto a la naturaleza del texto literario y su relación con el ser social. En este sentido, el postumismo define su propuesta estética contradiciendo lo vedrinista. Si Virgil Díaz procura un texto individualista, lúdico e inmediato, Domingo Moreno Jiménez propone la perpetuación en el mañana desde lo fundacional. Max Enríquez Ureña reconoce que, y cito, en el concepto de que lo escrito ahora pueda ser póstumo hay una aspiración ulterior, una proyección del futuro. Según esto, el postumismo es una literatura del mañana o de pasado mañana. Termina la cita. Además de la renovación poética, este movimiento es destacable por su postura ante la intervención norteamericana. Diógenes Céspedes ha dicho que Moreno Jiménez asume una posición política ante el llamado a elecciones libres de 1921. La retirada formal de las fuerzas norteamericanas se da 3 años más tarde y en su lugar queda instalado un sistema represivo controlado desde la Policía Nacional. En cuanto a lo económico y político, al país le fueron asignados diplomáticos y delegados financieros. La República Dominicana inauguró un nuevo siglo bajo la drástica mudanza de costumbres y el consumo masivo de bienes norteamericanos. Es bajo esta situación que sale a la luz la figura de Aida Cartagena Portalatín. ¿Quién es Aida Cartagena Portalatín? Un permisito. A la salud de ella también. Aida nació el 18 de junio de 1918 en Moca. En los textos relacionados sobre su vida se le describe como un ser de carácter serio y melancólico. Su hermana Doña Olimpia repitió muchas veces en varias entrevistas que en su hermana convivían una escritora tenaz y un espíritu bondadoso. Una mezcla de reserva, celo y perseverancia. En conversaciones con Ángela Peña, Doña Olimpia, que es que se llama la hermana, dice que se le oyó repetir muchas veces a Aida que a mí me faltó ser capitaleña y política para que me reconociera en este país. Contradiciendo las sugerencias de su familia, se doctoró en filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, viajó luego a París, en donde estudió museología y teoría de las artes plásticas. Su estadía en Francia dio pie a un tránsito intelectual que la llevó por toda Europa. Estos trayectos se extendieron a lugares como África y Grecia, todo ello gracias a su interés por las diversas culturas del mundo. Debo aquí hacer un paréntesis y decir que Aida en Francia jangueaba con Julio Cortázar, o sea, de que iba a su casa a beber café, con Marguerite Yourcenar,
con los surrealistas, o sea, de tú a tú, de que eran amigos, ¿no? De que ella le decía a Cortázar, déjate de estar bebiendo café y ponte a escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Estos traslados y estas relaciones afectaron su obra drásticamente. Ella dice, yo era una sentimental. Cuando vi lo que pasaba en el mundo, me di cuenta de que tenía que estar junto a todos los hombres de la tierra. Viajó, viajó, viajó. El ascenso trujillista, si bien los desplazamientos y los viajes son obligados por una avidez de fortalecer sus conocimientos y concretar una labor humanística, este éxodo tiene también que ver con la política de Estado. El Santo Domingo que dejó Aida Cartagena Portalatín era uno asediado por el paternalismo, una masculinidad omnipresente forjada tras años de caudillismo y militarización. Para 1930, el carácter deshonesto de los negocios del general Trujillo se había convertido en vox populi. Por tal razón, el régimen dispone desde sus inicios de un plan para producir información. La ciudad letrada se reprime y las lealtades son puestas a prueba. La forma en que la simbología del régimen crea una literatura, una forma discursiva, adopta una suerte de ¿cómo fue? Gracias. Del dominio despótico, que asimila la suficiencia triunfante del tirano como referencia ideológica y teje una mitología sobre la naturaleza divina del poder. Para decirlo en otras palabras, el poder de Trujillo es divino, viene de Dios. Está directamente como los aztecas hicieron en Tenochtitlán o como hacía el rey en Inglaterra, etcétera, etcétera, pues lo mismo. Nosotros somos un país tan católico, tan creyente, que tuvimos la buena suerte de que nos mandaron un enviado divino para que arreglara los caminos de nuestro país y nos pusiera en el lugar donde debíamos estar, exactamente. La respuesta de los escritores contrarios a esta orden divina concentra sus limitados esfuerzos en la denuncia de abusos sociales y económicos. La dictadura ofrece en primera instancia posiciones políticas y seguridad. Los intelectuales que no aceptan estos cargos quedan expuestos al acoso, al exilio y a la muerte. Los ejemplos son lamentables. Juan Bosch, escritor fuera de la gracia del régimen desde sus inicios, gracias a la construcción de una narrativa de desencanto y desconfianza, prueba de primera mano las duras acciones represivas del gobierno. Eugenio García Cuevas ha dicho que en enero de 1934 Juan Bosch fue apresado y encarcelado bajo la sospecha de conspiración contra el régimen. El incidente que llevó a su apresamiento ejemplifica el estado de tensión en que podía vivir un escritor independiente bajo la dictadura trujillista. Pero todo estado opresor genera su propia ficción o genera su contraficción. Durante la dictadura, el concepto de lo nacional encontró sentido en una tesis genésica que aparta la negritud y otorga ayúdeme, licenciado, magnanimidad, exacto, al benefactor. En este sentido, el discurso apologético se constituye en base a una dialéctica. Con el país al borde de la catástrofe, la única solución posible se encuentra en la omnipotencia emblemática del benefactor. La máquina de información trujillista echa mano de todo suceso ya planeado, ya fortuito, para establecer un aura magnífica de jefe. Andrés L. Mateo propone un buen ejemplo y ubica la tragedia que significó el paso del ciclón San Zenón. Cito, el primer vaho sagrado que arribó al mito de Trujillo encontró en la empresa de reconstruir la ciudad de Santo Domingo un sistema de medios que le permitió tirar una zapata para la edificación de su objetivo. La idea es que Rafael Leónidas, el gran hijo y mejor padre, aparece para establecer la diferencia entre la civilización y la barbarie. El trabajo era colocar a la nación dominicana en el mapa y él, benevolente, tomaría la rienda. Termina la cita. En la República Dominicana, la vertiente político-intelectual que propone la imagen de Trujillo como pater familias encuentra representación en Manuel Peñavalle y Joaquín Balaguer. A partir de este momento, las relaciones entre literatura y Estado responden a un modelo adulatorio que encuentra replicantes en todo el estrato social.
Es el origen del pensamiento que promulga y celebra Trujillo como el faro o la torre desde donde se perfila la patria nueva. Peñavalle relata a la nación advirtiendo el peligro representado en la cuestión haitiana y colocando a Trujillo como el salvador, como el... Bueno, ustedes han oído esto ya, y lo están oyendo ahora otra vez, pero como el generador de una raza cósmica, una raza nueva, la dominicana, superior, o sea, muy alejada de la haitianidad, en una aleación mítica entre lo taíno y lo español. Mientras Balaguer lo hace desde la censura, encadenando la palabra mediante los discursos que propone o que produce para el mandatario y ejerciendo la función que custodia las formas de la escritura. Balaguer, en el libro El cortesano en la era de Trujillo, fue muy enfático en decir que la literatura dominicana lo que le faltaba era virilidad. Y él era el macho potente que iba a poder organizar la métrica poética para que se hiciera una poesía de hombre, ¿no? Aida Cartagena Portalatín se inserta en esta tradición literaria a mediados de la década del 40 con dos poemarios, Víspera del Sueño de 1944 y Del Sueño al Mundo y Llámale Verde. Son tres poemarios, ambos en el 1945. Estos dos últimos en el 1945. Los textos salen a la luz como parte del catálogo de publicaciones de la poesía sorprendida, vínculo poético que introduce cambios dramáticos en el curso de las prácticas literarias. Entonces ya tenemos vedrinismo, postumismo, poesía sorprendida. En su estudio, Poesía Moderna Dominicana del siglo XX, Eugenio García Cuevas se expresa de forma concisa sobre este momento de la poesía de la literatura nacional. Cito: se conoce como poesía sorprendida a los poetas dominicanos que fundan junto a varios extranjeros la revista La Poesía Sorprendida, proyecto editorial y poético que abarca desde octubre de 1943 a mayo del 47, período durante el cual sus directores y editores, todos poetas, publican 21 unidades de su revista más varios cuadernos poéticos como complemento al proyecto. Lo que hace representativo a este grupo sorprendido es la instauración de nuevas formas de lectura desde conceptos aristotélicos, mientras el Estado propone e insiste teorías fundacionales limitadas en cuanto a lo nativo, los sorprendidos pretenden la universalidad del ser. Uno de estos puntos de contacto con lo universal es la relación de los sorprendidos con el surrealismo y la nivelación del mundo clásico con el concepto del Caribe. Esto es, si los trujillistas proponen que nosotros somos taínos y españoles, los sorprendidos dicen que nosotros somos universales. Y para poder retratar a un hombre así, vuelven entonces al momento del inicio, ¿no? Y se van a la poesía griega, al mundo griego. Y la universalidad es compararnos con ese momento, el momento glorioso de Grecia, ¿no? En Cartagena, aunque Aida Cartagena Portalatín acepta su adhesión a este grupo, enfatiza que no buscó ser parte de la poesía sorprendida. El sentido de esta asociación se encuentra en sus primeras publicaciones. Al analizar estos textos, se identifican los intereses que justifican su alineación con los sorprendidos y que prefiguran la voz y las formas simbólicas presentes en su narrativa. En Víspera del Sueño se entiende como la preforma, el lenguaje concentrado en la neutralidad del tiempo, momentos antes del acontecer genésico. Desde el silencio ante la grandiosidad de lo nuevo, quien decide narrar se procura un imaginario a base de elementos que le son inherentes y los confunde con la causa ideológica que confronta. Se busca un sistema que abarque realidad y sueño. De esta confluencia nace el lenguaje poético que da forma y contenido a las tradiciones orales. Aunque las teorías del origen no están exentas de variaciones, los sorprendidos cuentan con la existencia de una duda común. El lenguaje utilizado para asediar estas cuestiones sirve de elemento para igualar al ser. Ahora bien, esta afinidad no se encuentra en la estética, lo externo, sino en el ritmo, lo interno. Para que se dé el intercambio es necesario que cada quien determine un ritmo propio, lo que requiere estudio y autocontemplación. Para que ustedes tengan una idea, o simplificándolo de esta manera, son los primeros años del régimen,
son uno de los años más terribles del régimen, entonces esta gente no puede atacar el régimen directamente. Entonces, en vez de decir que están apuñaleando a Trujillo, imagínense que ellos están diciendo que estoy apuñalando, Eros, Apolo, mira cómo te meto este cuchillo, Apolo, mira cómo te corto la cabeza, Apolo. ¿Cómo lo dice Aída? Aída dice lo siguiente, el poema que da título a Víspera del Sueño dice, cito, mi sangre se ha herido y se parece al fuego, abísmate en olvido, sueño alma tu sueño, luces solo sombra, es víspera de sueño. Termina la cita. Este es el canto del ser en las inmediaciones de lo maravilloso, la aprehensión ante el viaje como sueño. El caribeño, que viaja poco por placer, convierte todo traslado en una posibilidad. Este primer poema compone un lúcido punto de partida que permite entrelazar el concepto mítico con el uso de formas gramaticales presentes en su obra. En cuanto a esto último, José Alcántara Almanzar ha aclarado que, cito, Cartagena Portalatín trabaja la poesía sin pretensiones retóricas y usa un lenguaje despojado de adornos o efectismos programados para impresionar al lector. Termina la cita. Estos primeros poemas de Cartagena Portalatín se encuentran con los sorprendidos en la búsqueda de lo hermoso como un género perfecto y el medio para esto es la escritura, la creación de un lenguaje viviente que representa la realidad y su multiplicidad semántica. Es el ser errante por naturaleza, que en el destierro, como suceso inmediato a la creación, se encuentra en una pesquisa de un estado idóneo. La escritora en esta parte advierte una idea terrenal del locus amenus, ese allá al que es necesario trasladarse para comprender lo local, la posibilidad del viaje como uno de los símbolos presentes en la construcción semiótica de su corpus literario. Cito uno de sus poemas. Ausencia tuya nunca ha estado sola, tu recuerdo es el pasaporte de mis viajes. En un continuo viaje hacia ti, iría persiguiendo tu presencia. El sol cae sobre el mundo, lámpara de Dios, llama en ascuas. Otro poema dice, del sueño al mundo con un mundo en los ojos, que me ha dado mi sueño, con párpados abiertos en las dalias que nacen, los dedos inmóviles en las aguas rendidas, estaré junto a ti, mundo de tantos sueños, para acallar tu rostro de tierra, agua y aire, recuerdos de recuerdos. No es casualidad que Aída Cartagena Portalatín esté relacionada con el surrealismo. Ella usa en estos libros muchos epígrafes de Huidobro y Rafael Alberti, escritores que bajo el signo surrealista producen una literatura de demarcaciones e influencias. Este señalamiento por parte de la autora pone de manifiesto el tipo de conexión artística de su propuesta. Su adhesión al pensamiento surrealista tiene que ver con la precariedad del momento histórico dominicano. Si bien los movimientos se caracterizan por dar paso a nuevas actitudes artísticas, el surrealismo destaca por la agresividad y determinación con que propone los cambios. Con Del sueño al mundo, Cartagena Portalatín se abre a dos frentes. Rivaliza con el estilo apologético y laudatorio de las decrépitas convenciones literarias, mientras expone y explora la condición del artista ante constantes violaciones de los derechos humanos. Preciso recordar que estos poemas salen a la luz durante el apogeo de la dictadura trujillista y bajo los estragos de la Segunda Guerra Mundial, cuando las atrocidades del nazismo son ya conocidas y el poderío atómico de Estados Unidos compele el final de las hostilidades. Es de esperarse que la producción de este tiempo sea una producción desesperada y angustiosa, y el surrealismo, con su capacidad de prolongar y profundizar en el subconsciente, permite que la poesía pugne con la mera forma y ataque el contenido, colocándose, como asegura Alcántara Almanzar, cito, más allá de las puras preocupaciones estéticas para enfrentar los problemas del hombre y su destino. Termina la cita. Momento. Para Cartagena Portalatín, el mundo caribe no es estático. Se concibe para la navegación tanto espacial como temporal.
Al establecer de manera representativa el Edén en las islas, Cartagena Portalatín conversa con pensadores griegos, con aventureros, y descubridores, por intelectuales criollos, etc. Esta conversación se da mediante un lenguaje común que persevera y enriquece con la reinterpretación de las creencias y fundamentos mitológicos, un lenguaje de ascenso, esperanzador. Mi mundo, el mar, es el medio de acceso al momento transitivo. Yo he mencionado antes que el mar, en cuanto al Caribe, relaciona las posibilidades de trueque e intercambio. Para el habitante de las islas, el mar es dualidad, en instancia primera, frontera y apertura. En los textos anteriores, el mundo soñado en Aída adquiere forma y contenido, y ahora es necesario dotarlo de un cuerpo espacial. En otras condiciones, o en otras gradaciones, la situación colonial en la República Dominicana es comparable con casos como el puertorriqueño. Por tal motivo me refiero ahora a los estudios de Juan Gelpi, quien pasa revista a la concepción de la isla en cuanto al trauma. Juan Gelpi, un estudioso boricua, apunta que en la etapa formativa de la literatura puertorriqueña se insiste en la relación de la isla y el cuerpo. Cito: en dos textos fundamentales de los treintistas se une la literatura con la enfermedad. Se presenta como una crisis por la cual atraviesa el país o el cuerpo social. Termina la cita. Generaciones después se muta hacia el cuerpo crítico debido a los azarosos procesos del coloniaje. En Cartagena Portalatín, la isla es también cuerpo, aunque con varias determinantes. Aquí el poder se asume de forma central y vertical. Se sustenta mediante una maquinaria que por un lado genera información, mientras que por el otro vigila e impone una férrea disciplina. La escritora reacciona contrariando el acoso dictatorial mediante una literatura en donde el cuerpo isla debe desplazarse para evitar ser violentado por el poder. Estas relaciones son definitivas en la narrativa de Aída. Avalan el que la escritora recurra a tramas griegas. Cartagena Portalatín reconoce la situación crítica del dominicano y su lenguaje, la susceptibilidad al estado de crisis y ambigüedad derivado verticalmente de la dictadura. Es necesario regresar a la ambigüedad como concepto en la poeta. Debido a su naturaleza fronteriza, este cuerpo isla es uno compartido con otro concepto de lo nacional, la raza, el idioma y la cultura. Lo anterior confirma el tratamiento alegórico ambiguo que distingue la voz de Cartagena Portalatín. Cito otro de sus poemas. Cito: llega el hombre de lo más íntimo y crece en el aire como una planta débil. Comprendiéndolo, ella repite con la voz de los otros: quien siente el alma hereda las estrellas. Termina la cita. Esta llegada no es el final del viaje. Viniendo de una isla violentada y rota, la poeta reconoce el mar y lo identifica como una región cósmica a la cual hay que lanzarse para dar con la voz de los otros. La gran masa salada es enfrentada a la bóveda celeste como lugar de lo divino. En el mar se reflejan los astros. Y puede decirse más, el mar es el sentido ideal en donde Cartagena Portalatín se encuentra con lo más selecto del pensamiento antillano universal. Es una escritura desde las afueras que autoriza la calidad marginal de Cartagena Portalatín. Ya se ha visto que para conformar un ser sociohistórico en la República Dominicana se deben tomar en cuenta los conceptos trauma, descubrimiento, colonización, intervención y dictadura. La escritura dominicana se estructura favoreciendo lo hispánico y renegando el componente de la negritud presente en la herencia africana y en la situación fronteriza dominicana. A lo anterior, la escritora responde con una producción calificada en ocasiones de hermética. Su poesía primaria es la fundación de un lenguaje particular y ambiguo, tan universal como propio. Los contactos con el movimiento surrealista autorizan su búsqueda de lo dominicano dentro de sí hacia coincidencias históricas, analógicas y metafísicas. Es el tiempo de los primeros viajes y la conformación de una personalidad que procurará ser libre en todo sentido de la palabra. En estos desencuentros se ubica el origen de su acercamiento a lo mitológico. Como elemento distintivo, su voz escueta y determinada asume la responsabilidad de decirse mujer
y propone otras perspectivas para acercar la marginalidad al discurso vigente. Aida pronuncia desde los espacios circunstanciales, insiste en áreas desatendidas por movimientos y agrupaciones. Así, por ejemplo, Una mujer está sola traduce un momento de transición hacia una postura y un estado conscientes de las fuerzas y anhelos que operan en el ser social. Esto es el sujeto de su narrativa. La situación lírica ha sido ya demostrada y sale al encuentro de sus posibilidades, afectando el distanciamiento intelectual que le separa de la palabra y sus distintas aplicaciones. Para que ustedes tengan una idea, todo esto pasa desde el 1930, pasa por el grupo del movimiento del 48 hasta el 1960, en donde la República Dominicana se da lo que yo entiendo como una revuelta en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Estos grupos que ya yo he mencionado, bedrinismo, postumismo y la poesía sorprendida, se encuentran también en una suerte de... Pueden decirse que tienen en común que estos escritores tienen la misma edad, vienen de una misma clase social, etcétera, etcétera. En el 1960 esto va a cambiar. La actividad artística de la década del 60 se interesa de forma especial en las cuestiones de igualdad en cuanto a raza y género. En una sociedad dominada por un sistema vertical panóptico, la resistencia es encabezada por la plástica, el teatro y la escritura en todas sus manifestaciones. El avance de los medios de comunicación permite versiones actualizadas y concretas de los procesos en donde la mujer y la negritud son protagonistas. El desengaño alcanza segmentos de la población hasta ese momento enajenados por la tecnología mediática del poder, como por ejemplo pueden tomarse las revueltas afroamericanas que se dieron de forma consecutiva en Estados Unidos desde principios del siglo XX. Para Howard Zinn, un historiador norteamericano, la prédica de la manifestación pacífica de Martin Luther King se complementa de forma contradictoria con la violenta política de Estado y sus sangrientos embates hacia la negritud. Una de las tretas del poder es fragmentar este movimiento negro en los Estados Unidos, del que se desprende un ala que promueve resistir fuerza con fuerza. Para activistas como Malcolm X, la política de resistencia pacífica no daría resultado en un sistema de criminalidad tangible, sistema que paradójicamente pasa de la brutalidad física a la gestión de mercadeo. Las contradicciones de esta causa histórica social se extienden de forma semejante en el apartado femenino. Durante la década del 60, la mujer comienza a establecer pautas que de forma accidentada vienen planteándose desde la Primera Guerra Mundial. En la República Dominicana, la activa participación de la mujer en las tareas de resistencia a la injerencia norteamericana tienen sus raíces en la invasión del 1916. La actitud de la mujer dominicana ante la ocupación no pasó desapercibida. En 1921, el periodista venezolano Vargas López Méndez escribe, cito, reunidas en Asamblea Popular, todas las mujeres de nacionalidad dominicana residentes en la común de San Pedro de Macorís firmaron recientemente un documento público por medio del cual consignaron su protesta contra la proclama del 14 de junio dictada por el almirante Robinson y juraron que coayudarían junto a sus esposos, sus hijos y sus padres la obra redentora que realizan. Termina la cita. La presencia femenina en la sociedad demuestra ser imprescindible en áreas laborales, cívicas y humanísticas. La violencia con que se resistieron los argumentos feministas generó sentimientos de simpatía en los segmentos indecisos, debido quizás a los valores asociados al arquetipo de lo femenino. Y debo de citar esto, con relación a la asignación de tales valores en la sociedad. Michel Houellebecq, un autor francés, quien se ha visto recientemente problematizado allí en Francia con la situación racial que ahora mismo, ha dicho que, cito, en la situación tradicional el hombre se movía en un mundo más libre y más abierto que la mujer, o sea, en un mundo más duro, competitivo, egoísta y violento. Los valores femeninos clásicos estaban impregnados de altruismo, valor y compasión, fidelidad y dulzura. Aunque ahora nos reímos de esos valores, hay que decir claramente que son valores civilizados superiores y que su desaparición total sería una tragedia. Termina la cita. Durante el trujillismo, la mujer y la negritud adquieren un carácter singular.
Hacia el 1937, con el objeto de desanear la nación dominicana, la maquinaria del poder plantea y ejecuta el corte de haitianos en la media isla. Este genocidio fue llevado a cabo con precisión tanto en la parte criminal como en el encubrimiento, ya que la matanza fue defendida ante la comunidad dominicana e internacional como un conjunto de coincidencias aisladas, mientras que fuertemente a nivel interno el suceso se registró como una gesta heroica enraizada en designios divinos. Nuestro amigo Junot ha dicho algo muy certero, y es que una de las cosas que nosotros necesitamos para seguir avanzando en nuestro problema con nuestro vecino Haití es reconocer que aquello fue un genocidio y pedir disculpas formales a ese gobierno, ¿no? Aceptar eso como un paso, como hicieron los alemanes, y seguir hacia adelante, ¿no? Yo tenía que decir eso. Debo recordar aquí que cada discurso genera su contrario. Si el poder utiliza la palabra para elaborar justificaciones extracotidianas para el genocidio, consiguiendo hasta cierto punto instalarle en la psiquis del individuo como algo más que necesario, la drasticidad del poder queda también revelada. Esta matanza, acaecida durante las primeras fases del régimen, inaugura una serie de atrocidades que definen la perversión y la personalidad del trujillato. Estos abusos se dan de forma consecutiva y consiguen su punto álgido con el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Minaval en noviembre del 60. Este acto violento, que buscó silenciar a las adversarias, les convierte en símbolo, un concepto que reúne a los marginados de la sociedad contra una verticalidad paternalista y falocéntrica. A partir de estas confrontaciones, el categorismo del discurso no se limita a la bifrontalidad palabra-estado, palabra-pueblo, sino que se pasa a un discurso fragmentado, y ello se refleja en la escritura. Muy bien. En la narrativa de Aída, el mensaje queda conferido a la fragmentación, generando un clima de desconfianza en la sustancia de lo dicho o escrito. Diógenes Céspedes se ha interesado por la percepción de las categorías del signo durante el período revolucionario del 60 y enfrenta las teorías de la oficialidad contra lo más representativo del 60. A lo propuesto por Céspedes adjunto lo siguiente: de los conflictos y contradicciones de esta década se desprende la renovación formal y se anulan los juicios que conforman la construcción de una historia cultural. El movimiento literario, antes conformado en principio por una correlación temporal, esto es, que estos escritores se conocen así, son de la misma parte social y tienen la misma edad, se pasa a reunirse alrededor de una fragmentación del signo. El signo es a su vez significado en la intervención norteamericana del 65. Esto es que los escritores, en vez de reunirse de esa manera, ahora se reúnen de distintas clases sociales y de distintas formas para atacar una sola cosa, y es esa intervención norteamericana del 65, la segunda invasión formal de los Estados Unidos en la República Dominicana. Ahora bien, ya habiendo dicho eso, hasta el 1960, Aída Cartagena Portalatín publica poesía, poesía, poesía. ¿Cómo esta poesía se desborda hacia lo narrativo? Mi teoría es decir que el momento crítico dominicano la empuja a comunicarse de otra manera, a decir ya yo no puedo dibujar más, ya yo no puedo encubrir más lo que está pasando, ya lo que yo quiero decir lo tengo que decir con otras formas narrativas. Yo voy a escribirlo, pero lo voy a escribir de otra manera. A esto es lo que yo le llamo estructurales, o sea, la estructura de su texto cambia, su fuerza no cambia, su propuesta no cambia, lo que en realidad cambia es la manera de decirlo. Entonces, esta segunda parte, estos próximos minutos que nos quedan, yo lo que voy a decir es hablar de escalera para la letra y cómo yo llego a la narrativa, ¿no? Al observar el comportamiento de la escritura de Aída, puede establecerse la teoría de que la prosa se presenta como un paso obvio en su ejercicio. En 1968, Cartagena Portalatín obtiene un galardón en el concurso nacional La Máscara con el cuento Los Cambios. En este relato, la voz procura un tono de declaración, se da cuenta de una autopsia en reversa,
comenzando por la descripción de un cuerpo inerte y se avanza mediante los sucesos que causaron el deceso. Dos lecturas caben en esta disección. La primera, la decadencia del cuerpo narracional, y la segunda, la caducidad en las formas del decir novelístico dominicano. Hay un epígrafe de Beckett en este cuento que anuncia una historia en donde se discute la necesidad de un nuevo texto. Cito de Beckett: viene la palabra, hablamos de palabra, todavía conviene creerlo en esta época a discreción, una sola palabra basta. Termina la cita. Es muy importante decir que ese epígrafe que aparece introducido en este cuento sale como epígrafe también en Escalera para Electra. O sea, hay una continuación narrativa, un interés claro en esa forma escritural, ¿no? En este cuento los cambios pueden localizarse matices de una fuerza narrativa en gestación. Me refiero ahora al concepto que del matiz propone Roland Barthes en sus seminarios sobre la preparación de la novela. El matiz es importante debido a su sustancia etimológica, pues implica una relación con el tiempo que hace. El matiz es la parte elemental que otorga agilidad, que añade sutileza al relato. El matiz es un error de fábrica sublime, casi imperceptible, lo que irradia y difunde y avanza el relato. Es el momento de quiebre. Viene del francés noir, que es la comparación de los contrarios para identificar y resaltar una individualidad. El matiz, concluyo, es el resultado sutil luego de la fricción en el lenguaje. Cuando dos lenguajes se chocan, esa chispa que sale ahí, ese momento brillante, ese es el matiz. Eso es lo que el escritor quiere agarrar para sí, ¿no? ¿Por qué esta ruptura? ¿Por qué este choque, no? Roland Barthes justifica que todo arte extrae de su origen un defecto excepcional. Toda obra es el funcionamiento y el fundamento de ese defecto de origen del que nos llegan una aproximación amenazada de plenitud y una luz nueva. Desprende de la desarticulación de los cambios en Aída una forma dudosa y vacilante que recurre a la cita para validar lo dicho. Si en la poesía, como yo he repetido varias veces, la poesía puede ser quizás lo más puro, lo más directo, lo más claro, la narrativa lo que permite es el fantaseo, la velación de la verdad, la multiplicación de las formas de decir. Al leer este cuento hay que tomar en consideración la especie de mitología que redondea Escalera para Electra. En los cambios puede pensarse que la escritora se refiere al momento de la escritura de la novela, a su preparación. Este cuento es una suerte de diario de escritura, un ejercicio en donde la novela funciona como un andamio para sostener la fragmentación. Al final de los cambios, un amigo editor termina cediendo y admite que entiende el texto como una novela y propone editarla. Cito del cuento: acomodado en el limitado hueco del libre albedrío, posiblemente se hace cómplice al confirmarlo sin sospechar que ha interpretado el discurso de una obra abierta. Termina la cita. Para que ustedes tengan una idea, los cambios es un cuento en donde se hace esa autopsia en reversa, pero donde la escritora de ese cuento afirma que está escribiendo una novela. Aunque no dice qué novela es, puede entenderse. O sea, puede deducirse definitivamente que es Escalera para Electra. Escalera para Electra se escribe bajo el trauma encarnado en las intervenciones norteamericanas del 16 y del 65. De este compendio se desprenden las líneas funcionales del texto, compuesto por fragmentos que dialogan con las concepciones sobre la novela en el postulado patético del ejercicio narracional. Aída no niega el interés histórico de la novelística anterior. La diferencia radica en que al asumir un discurso colonial propone una versión que hurga en la suma de influencias derivadas de las ocupaciones. Sin desligarse de un tono de protesta, la escritora reniega del idealismo filosófico oficialista y a su vez propone una realidad épica y citadina de la literatura que registra la gesta de abril de 1965. Escalera para Electra no es una abstracción. Al marcar distancia desde un trasfondo campesino, la escritora asedia a un segmento desahuciado por la literatura de vanguardia. Regularmente el escrito de las revueltas recurre a lo rural para referir los puntos de entrada de las expediciones cívico-militares que intentaron atacar el nepotismo desde Trujillo a Balaguer.
Aquí es necesario anotar que el interés de la literatura dominicana por la capital o por lo barrial es también resultado de los procesos de industrialización derivados de la Segunda Guerra Mundial y el rápido crecimiento urbano experimentado en Santo Domingo durante el período comprendido entre 1960 y 1980. Lo anterior se hace necesario para analizar el tratamiento que la novela confiere a la realidad del campo en la República Dominicana. En Una escalera para Aída, Manuel García Cartagena ofrece una oportuna definición entre lo real y la ilusión, a partir del tono épico de los textos de Abril contra el aspecto humano que resalta la narrativa de la escritora. Este crítico desmonta el carácter marxista de la literatura del 60, en donde se requiere una posición revolucionaria de quien escribe y se exige del texto un propósito hacia el objetivo común. Aída, por su parte, plantea esta revuelta desde el lenguaje sin aminorar el carácter subversivo. Prueba de ello es uno de los epígrafes que da inicio al texto y que va firmado por la autora. Dice: "Y volverme valiente para luchar por la liberación de mi país". Termina la cita. Pero en Escalera para Electra no se predica. Puede incluso decirse que el lenguaje accidentado y traumático del texto se esfuerza en la confusión, constituyéndose en ráfagas referenciales. La novela cuenta con la información de quien lee, más que instruir, busca encontrar al lector, coincidir en puntos comunes de discernimiento. Si bien los lugares de acción son Grecia y Moca del 67, la biógrafa de Swain establece un distanciamiento teórico en cuanto al ser de la dominicanidad y los mitos del Mediterráneo clásico. Cito de la novela: Atenas, verano 1967, primera tarjeta postal, visita El Estrechión, pórtico de las Cariátides. Amigos, como un tanteo mi Electra es la de Eurípides. A pesar de todo, el interés presentaría un examen más profundo de los detalles y variaciones del caso Swain. Recuerdo a propósito de Fraser que en la vieja Guinea alemana el que mataba, cariños, Helene. El cuadro de recursos escriturales se complementa con referencias al lenguaje trágico ilustrado en la obra de Eurípides, poeta que vivió en una época de la cultura griega denominada por una profunda crisis. Desengañada ante la realidad de lo humano, la obra de Eurípides se ocupa del ser y sus motivaciones. Imposibilitada de instruirle, se concentra en razones que impulsan sus actos. La escritura que acompaña a Helena en sus travesías registra el regreso a lo remoto, en donde supuestamente se encuentran las formas para reordenar las conjeturas tradicionales de un presente desolador. La biografía de esta novela deja a la isla claramente decepcionada ante la injusticia que gobierna su entorno. Los textos exponen la incomodidad ante las maniobras poco congruentes de sus allegados, y esto se compara con el desorden político y social en la isla, con la inconformidad ante lo colonial. Pero ¿cuál es el paralelo más significativo de Electra con las novelas que se publican en su época? Más allá de la sumatoria historicista, estas escrituras proponen la reconstrucción de los hechos mediante anécdotas ejemplares, mientras que en Electra se habla de mitificaciones. La grandeza de la novela radica en el manejo de las coincidencias entre el arquetipo dominicano y la historia, desde lo local hacia lo universal. Así, Escalera para Electra recrea una mitología, una poética de la media isla que en vez de atraso significa ascenso. Me adhiero al concepto aristotélico observado en el ejercicio poético de Aída. Se trata de referir la angustia y la alegría del presente mediante la poesía. Un momento. Ese es mi asistente que me estaba ayudando todo este tiempo aquí. Cuando yo hablo de Eurípides, tengo que decir algo bien importante. De las tres Electras que ustedes conocen, está la de Sófocles, ayúdenme con la otra, está la de Electra es la de Eurípides y la de Esquilo. ¿Por qué Electra coge la de Eurípides? Porque ella entiende que ella se encuentra con él en el momento de decadencia, de una época de decadencia. En las otras Electras, en la Electra de Eurípides, por ejemplo, se le da más importancia al carácter de la mujer y al carácter de la mujer
que vive bajo opresión de un sistema, en un gobierno decadente. En ese punto es que ella se encuentra con Eurípides y ella lo dice claramente. Yo me pasé mucho tiempo buscando alrededor con cuál era que le iba a comparar y después me di cuenta de que en la novela empieza ella diciendo que es la de Eurípides, ¿no? Que ella se encuentra ahí. Eurípides trastoca el sentido justiciero de la tragedia. El locus para las acciones se mantiene en el espacio normativo, regularmente en el hogar. Las relaciones son cercanas, de sangre a carne. Por lo tanto, el resultado de estas siempre será una hipérbole. Los inconvenientes son resueltos de forma impetuosa y esta violencia no deja de ser trágica y tiene rasgos divinos, inclusive si se toma en cuenta que están hechas para imitar a los dioses. Ahora bien, Aida Cartagena Portalatín ha cumplido su prometido y compromete los últimos esfuerzos para establecer un paralelo entre la violencia de la novela y los actos del terror del colonialismo, más allá de la sociedad dominicana. En un cablegrama que utiliza para comunicar el fin de esta novela, aprovecha y diluye un tanto el resentimiento hacia la realidad de la que escribe. Escribe desde la Grecia de hoy, asediada por una corrupción militar y política y el presente caribeño colonial. Con el último aliento, Helene o Aida reviven varias figuras determinantes para la revuelta dominicana en las décadas del 60 y el 70. Los llama por el nombre propio, evitando apellidos, ya que estos acarrean el manoseo de la figura épica. El nombre simple y verdadero los hace cercanos. Helene se encuentra ahora en París, lamentando la brevedad de su estadía, porque por muy mocana que sea, Francia es siempre su casa. He aquí el asunto que explicaba hace nada. El cuerpo de la escritora existe más allá del archipiélago. Tiene poco que ver con el asunto territorial y, repito, no es estático. Lo anterior se demuestra en las manifestaciones culturales y la novela no escapa de ello. La misma Aida define el novelar como cambio, mutación, ausencia de lo convencional, etcétera, etcétera. Escalera para Electra cierra con dos advertencias. La literaria previene al futuro lector. El texto no es novela porque está en un escaparate de una librería o en una biblioteca clasificada bajo este género. El canon puede organizar, pero no decide o define la naturaleza de lo escrito. Gerard Genet aclara que clasificar un libro como una novela no es un pronunciamiento, sino una recomendación. No significa este libro es una novela, aserción definitoria casi en poder de cualquiera, sino tenga bien a considerar este libro como una novela. Lectoras y lectores dan vida a la escritura, reinventando y proponiendo las tramas. Ahora bien, como he dicho ya, la justicia es un asunto de equilibrio y se espera de quien lee una participación intelectual. La reflexión final, más que una crítica al sistema colonialista, es una forma de llamar la atención sobre el carácter repetitivo del tiempo. Es obvio que el presente imite al mito fuera de la novela, ya que ¿de qué otra cosa está hecho el mito sino de tiempo? Al margen de una ilustración de calaveras judías, Aida Cartagena Portalatín coloca a la dominicanidad desaparecida en batalla desde la primera ocupación norteamericana y cierra con la barbarie trujillista. Queda como una pregunta abierta a la maldita circunstancia de lo posible. Un esquema de corrupción que se repite con una inmensidad e intensidad mitológica, atroz y tangente. Ante este escollo, la literatura prevalece en forma de ascenso, elevándose ante el escollo de la literatura. Escrituras contra el mañana. Aida Cartagena Portalatín, poeta representativa de la poesía sorprendida, recoge en Escalera para Electra una tradición literaria que se inicia en el anhelo de la desestabilización. La novela ejemplariza los giros lingüísticos anunciados por el bedrinismo y, como Moreno Jiménez, prefigura una poesía sólida, de actitud siempre combativa ante el cuerpo ocupado. En su fuero surrealista, Aida recurre al lenguaje gestado en el tiempo sorprendido de su poesía para apuntar su versión sobre los esquemas de violencia ejercidos en Dominicana. Sus marines, sus burócratas, sus dictadores, todo ello sobre el común denominador de un personaje dominicano alejado de las postales turísticas. Con Escalera para Electra se inicia una revisión del arquetipo de la narrativa nacional. Esta reconsideración del personaje social se extiende a novelas cimeras de este periodo, especialmente en Ángeles de Hueso y De Abril en adelante de Marcio Veloz Maggiolo.
Esta escalera, reflexión analógica del texto de Eurípides, plantea la violencia como paranoia. El ser no está nunca a salvo. Para estos personajes el pánico adquiere una cualidad mística y por lo tanto asumen diversos frentes. Las víctimas se rebelan en búsqueda de venganza mientras que los abusadores y los cobardes no dejan de serlo. No hay redención alguna en este texto. Dictados por una furiosa biógrafa que describe desde una suerte de garete los sucesos en la provincia de Moca, tierra dulce para revoluciones, transitan por el desorden de un desorden que no interrumpe el curso de la narrativa, ya que la novela muestra y allí pasan cosas. Esta suerte de regeneración es lo que justifica la lectura de la novela como una forma narrativa desde lo mitológico. Escaleras interviene el lenguaje de las primeras historias. En cuanto al espacio, Moca entra en una dimensión que supera la geografía, mientras el conflicto retador de fronteras se hace más íntimo, en clave dominicana hacia adentro. Los sistemas de represión de la titeretada colonial y nacional funcionan como punto de contacto con otras sociedades. En la literatura actual pueden trazarse líneas narrativas que dan directamente a la constelación Aida. Entre estas conectivas destacan el performance de Rita Indiana Hernández, el nihilismo y el riesgo en Aurora Arias y Josefina Báez, las discusiones sobre el género y sexualidad en las novelas y cuentos de Carmen Invé Brugal y Ángela Hernández, la tradición de una mujer intelectual fraguada en Salomé hasta Ilón Canacidí y Cherezada Vicioso, el laboratorio del actor de Loraine Ferrán, la reveladora poesía de Ariadna Vázquez y Rosa Silverio. Estas escrituras no niegan el universo, insisten en su carácter humano y errático, en sus inevitables renacimientos y recaídas. Desde ahí, desde el error y la pifia y el tropiezo, la fisura y el desequilibrio, existe una escritura tierna y furiosa, apocalípticamente alegre, una escritura contra el mañana, una escritura apoyada en el futuro. Muchas gracias. Le agradezco los aplausos porque has despertado lo que está. Yo leí, esta fue la defensa de tesis, yo leí cosas de aquí que aparecen aquí, hay varias, la versión de esta esta defensa de tesis, ¿no? Está en este libro que acaba de salir recién, en una coedición de la Universidad APEC, publicado con Isla Negra Editores, se llama Formas del Ascenso. Y exacto, ahí tienen todas las notas, ¿no? Un poco más detallado, toda esa información que leímos hoy. Lamento que haya sido un poco largo, ¿no? Pero estas cosas así, ¿no? Académicas se toman un tiempo, ¿no? Así que lo disculpo que lo haya tenido yo ahí tanto tiempo. No sé si ustedes quieren añadir algo. Sí, dígame. No, la estaba tirando al medio yo, a ver si te quería decir. No sé, desde el punto de vista de la estructura narrativa, encontraste que es un aporte la novela, encontraste algún salto cuántico técnicamente hablando, ¿no? Sí. Como propuesta narrativa. Sí, porque regularmente la literatura de ese tiempo, la literatura dominicana de ese tiempo, lo que estaba buscando era originalidad. Y la originalidad se estaba buscando en cómo yo podía reproducir vivamente lo que estaba pasando en la calle, los tiros de los revolucionarios, si yo cogí un fusil, al coger un fusil me autorizaba a mí a coger un lapicero después. Necesariamente no tenía yo que ser escritor, pero yo había cogido un fusil, o sea, eso me autorizaba a mí a decir de primera mano lo que estaba pasando. Y la originalidad estaba ahí, que era mi propia historia. Lo que hace Aida es contar una historia desde un texto que ya está escrito, que ya está manoseado, que ya está autorizado, que eso es la obra de Eurípides. Entonces lo que hace es reescribir totalmente eso desde la misma escritura, hacer una escritura de la escritura. Y eso yo creo que eso autorizó muchas cosas, ¿no? Porque no está bien visto que yo copie.
¿no? Sin embargo, ella dice, no, la ficción debe ser eso, la ficción debe ser la reinventar. Además de eso, es el respeto a un texto ya canonizado, un texto griego ya canonizado, ¿no? Entonces ella toma parte directa del drama de Eurípides, pero también toma otras Electras. Yo en este estudio, al final comparo la Electra de Aida con la de Eugene O'Neill, y también la comparo, que se llama Murder Becomes Electra, y también la comparo con una Electra ahí velada, que es una que tiene Manuel Rueda, que es en un cuento que se llama Papeles de Sara, ¿no? Yo creo que ese es el aporte más grande, la posibilidad de copiar, ¿no? De ser un copista calisténico, ¿no? Gracias. Yo no he leído la novela Escalera para Electra, porque la edición que tengo desde hace cierto tiempo, mi mesa de trabajo, lleva un estudio de la doctora Linda Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces yo empecé, para desdicha mía, leyendo no la novela, sino el ensayo. Y el ensayo no me motivó a leer la novela, y la he tomado, la he relegado. Ahora, al escucharte la exposición, creo que la voy a leer. Ella lo que hace es un planteamiento, yo lo llamo, ese asunto cósmico que ella estaba buscando desde la poesía sorprendida, explota en Electra. Yo creo que la poesía que ella hizo antes de llegar a la novela la prepara para escribir este texto. Entonces ya hay una total libertad. En Escalera para Electra hay una total libertad. Escalera para Electra, ella hay un personaje que se llama Helene, que es el personaje que viaja y que biografía Moca, una situación muy íntima que pasa, ¿no? Cerca, es una situación de incesto que se da allí en Moca, y ella tiene que salir hacia Francia, hacia Nueva York, hacia Grecia, para contar esa historia, porque no cabía, ella no cabía en la provincia, no podía escribirla en la Santo Domingo, y se va afuera a escribirla, ¿no? Y entre cablegrama y postal, en donde ella manda updates de cómo va yendo la novela, ¿no? Ella va pasando textos, revisando el texto de Eurípides, ¿no? Discutiéndolo y revisándolo. Hay una total libertad en ese texto se encamina muy bien. El problema es que hay una predisposición a leer a Aida, porque está la predisposición de la poeta feminista. Desde que tú oyes a Aida, de una vez sale la bandera feminista, que no está bien leerla así, pero yo entiendo que limita un poco el alcance de la lectura cuando ya uno viene predispuesto. A mí me pasó lo mismo que a ti, porque yo no había leído la novela hasta que me la sugirieron para hacer la tesis, y yo a Aida la conocía como una poeta, la poeta representativa no solamente de la poesía sorprendida, sino de la inauguración de una suerte de feminismo nacional con una mujer está sola, ¿no? Así era que yo la conocía yo. Espero que eso es lo que es una propuesta de lectura que ahora te llega. Esa es la tesis como tal. Tiene 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos trabaja toda la poesía de ella, desde su primer poema hasta los cambios, que es el cuento, ¿no? Donde ella para de escribir poesía y empieza a escribir narrativa. Entonces los dos últimos capítulos es un estudio estructural, formal de la novela, ¿no? Comparándola, de dónde sale comparándola con su propia poesía y haciéndole un estudio se llaman estructurales porque yo la teoría que usé fue el estructuralismo y el postestructuralismo. Yo utilicé una teoría de Roland Barthes, Diógenes Céspedes de aquí, y los boricuas Juan Gelpi y Luis Felipe Díaz, que tiene una propuesta que se llama narracionalidad, que es narrar la nación, desde dónde se narra la nación. Entonces en Puerto Rico tiene un problema muy serio con lo que es el paternalismo. Ellos se identifican desde ahí, ¿no? Como viven en una sociedad colonial, ellos entienden que es una sociedad paternalista, y a mí me cayó muy bien poder leer el trujillismo y el balaguerismo desde el paternalismo para poder hablar de Escalera, ¿no? Para ver cómo ella se alejaba de eso. En Puerto Rico actualmente hay todo un interés en Puerto Rico por la literatura dominicana
Y eso viene de hace rato. Quizás se deba, libre, a compromiso, el Fornerín. Viene de hace rato. Viene de hace rato. En Puerto Rico está Eugenio García Cueva y Miguel Ángel Fornerín. Ellos son académicos, están dentro del sistema educativo de la Universidad de Puerto Rico y el Centro de Estudio Avanzado, que fue donde yo estudié. Entonces, sí hay un interés desde poco antes. Yo te puedo decir que el hecho de tener a Carlos Roberto con Isla Negra, que va de aquí para allá llevando libros y eso, ha beneficiado mucho ese intercambio. Y hay un momento, un momento que es determinante, por decirlo así, en donde tú puedes identificar dónde empieza ese nuevo interés. Y es con dos novelas, Estrategia de Chochueca, de Rita, y la Bachata del Ángel Caído, de Pedro Antonio Valdés. Son dos cosas que están en dos extremos muy diferentes, pero esa diferenciación fue que ha ayudado mucho a generar este interés, porque ha creado dos públicos muy identificables, ¿no? Yo estoy en el medio, humildemente, de esas dos tendencias, con El Hombre Triángulo, y así salí, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso se ha extendido a Fran Báez, un interés sobre el trabajo de Fran Báez y Homero Pumarol, y por otro lado, el trabajo de Odilius. Exacto, porque hay una editorial que se ha interesado. Entonces puedo decir que esas dos grandes vertientes que empezado con Rita Indiana y Pedro Antonio ha creado unas ramificaciones muy interesantes, tú sabes. Un libro, sin lugar a dudas, que va a contribuir, va a despertar, va a impulsar la lectura de la novela Historia para Letra. Y actualmente se están haciendo varias tesis doctorales, varias. O sea, nosotros estamos colaborando. Ya salió El Enigma de la Máscara, de la doctora Nidia. Sí. Maestra en el Centro de Avanzado. Sí, yo cogí una clase con ella, sí. Ahora va a salir una tesis doctoral sobre Andrés L. Mateo, una sobre Pedro Bates y otra sobre Ángel Hernández. Yo tengo que decir que el poco conocimiento, el tan mínimo conocimiento que tengo sobre literatura dominicana, lo adquirí en Puerto Rico. O sea, yo me hice más dominicano en Puerto Rico que en otro. Yo llegué allí hace casi 10 años por estas publicaciones. Yo me gradué en APEC de licenciatura en hotelería, hice una maestría ahí en APEC también, en mercadeo. Y después de 4 años dando bandazos, terminé en Puerto Rico haciendo un doctorado en literatura por sugerencia de los editores, porque ellos me dijeron, si te interesa tanto, si tú estás interesado, porque no era el camino normal, no era el camino a seguir normal, ¿no? Yo quería otra cosa, yo estaba trabajando en McDonald's cuando eso. Entonces dejarlo todo para ponerme a estudiar literatura parecía como una apuesta un poco cuesta arriba, ¿no? Pero hasta el momento, 2 hijos después y matrimonio y varios libros después, parece que me ha dado resultado. Sí, yo te puedo decir, no tanto pasar de los negocios, del área de negocio y trabajar en negocio a la cosa filosófica y humanística, no significó tanto un cambio para mí, porque yo sigo trabajando en el área de los negocios también, ¿no? Pero lo que sí ha significado, ahora te puedo decir yo, pasar de la ficción al ensayo. Para mí ha sido, yo hasta este momento había publicado ficción, 3 libros de cuentos y 2 novelas. Nunca publiqué, no soy poeta, no publiqué nunca poesía, siempre me ha interesado la ficción. Y este es mi primer, he publicado ensayos ya en varias revistas, ensayos que hacía en la universidad, porque los profesores me sugerían que eran buenos, que tenía que sacarlos. Este es el primer trabajo de investigación que sale en forma de libro. Sí, escribir ensayos es otra dinámica. A mí como escritor de ficciones me ayudó mucho con el asunto de la estructura también y me dio mucha potencia para decir, yo puedo investigar, ¿no? Y puedo seguir adelante, puedo plantearme un proyecto de novela mucho más amplio a nivel de investigación y eso, porque la organización que se necesita para hacer esto, no digo que hay un solo tipo de organización, pero sí se necesita un tipo de estructura para hacer un texto de investigación, sí. Está disponible aquí, conmigo ahora. Está disponible conmigo ahora. No sé cómo la universidad, cuáles son los medios que ellos van a tener para venderlo. La distribución de literatura y el asunto editorial en lo personal es un tema de otra conferencia que podríamos tener.
o sea, yo sufro yo soy de esos escritores que sufre de la suerte o la mala suerte de que mis libros no aparecen, tú ves. Y que uno carga con su texto, tú sabes. Los escritores caribeños no tienen agente literario, etcétera, etcétera. O sea, entonces uno tiene que optar por preocuparse por escribir o en la parte del negocio, ¿no? Entonces uno lo que hace es confiar en cierta gente y olvidarse de eso. Los otros días Fran publicó en Facebook que el libro mío Saturnario estaba en cuesta y yo casi vengo para arriba. Pues, ¿cómo llegó ese libro ahí? Me preguntaba yo. El libro yo lo tengo aquí, cuesta 500 pesos. Yo ando con varias copias y se lo pueden llevar con una firma mía. Después que yo me vaya, yo no te puedo decir ahora mismo dónde tú lo puedes conseguir. Yo dejé unos cuantos en Casa Quien, que es un sitio de arte aquí. Y también allí me enteré que está mi primera novela, que es El Hombre Triángulo, que ahí fue donde empezó todo. Está ahora. Y hay 5 estrategias de Chochueca también allí. Y sí, hay 5 de también, ahí en Casa Quien. Isael está aquí ahora, que Isael es parte de la editorial Santuario, y Isael ahora está en comunicación con una editorial que se llama Siete Vientos en Chicago, y él va a tener unos libros ahí también disponibles. Entonces sí, lo que lo va a distribuir. Sí, yo quisiera decir que hace falta una iniciativa editorial, que se yo, pero eso ustedes lo saben, y estamos en un país en donde no hay cama ni hilo para coser a los muchachos cuando se dan un golpe en la cabeza. O sea que tú podrías pensar que tener un proyecto editorial aquí sería una cosa secundaria cuando tú no tienes cómo ir a un médico a atenderte, tú sabes. Pero eso ya está dentro de nosotros, ¿no? Eso ya nos corresponde a nosotros organizar ese tipo de prioridades, ¿no? Pienso que sería importante porque los libros que yo en efecto no aparecen, y eso es bueno. Los que me enviaron de Estados Unidos se vendieron en el camino, se vendieron aquí, y sí. Es importante, lo tenemos en cuenta, una edición muy bonita de Siete Vientos en Estados Unidos. Pero lo que hemos hablado, la edición que va a ser Santuario, ya está aprobada y la vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo en abril, y luego la vamos a llevar a la Feria de Frankfurt en Alemania. Ahí está. Para que la señora... No todo a la misma vez, por favor. Dígame, señor Herrera. Yo sé que los textos, ningún escritor escribe para dar una lección. Quizás no es el propósito de escribir. Yo sé que tú no escribes con ese propósito. Pero si hay algo que tú crees que los escritores dominicanos pudieran sacar o aprender o sustraer de ese trabajo tuyo, ¿qué sería? ¿Me la puse difícil? Sí. O sea, no te lo estoy diciendo desde el punto de vista paternalista. Sí, sí. Escribió tal cosa, por lo tanto hay que seguir. Yo te puedo decir, lo que yo intenté hacer con el libro fue utilizar teorías de filosóficas, no humanistas, de humanistas caribeños. Eso sí, yo me propuse hacerlo. Yo utilicé el trabajo de Luisa Campuzano de Cuba, y comparé esta escalera para Electra, la comparé con la Electra Garrigó de Virgilio Piñera. O sea, me interesó hacer eso. De Puerto Rico, como te dije, cogí a Juan Gelpi y a Luis Felipe Díaz, y de aquí trabajé con Diógenes Céspedes, con un trabajo poético, una recopilación poética y unas interpretaciones que él hizo. Perdón, y cuando te dije que lo cogí, no solamente que lo cogí porque así estaba de acuerdo con ellos, sino que lo cogí para discutir con ellos, ¿no? Entonces, sí, yo lo que puedo decirte es que aquí hay una suerte de... y te lo puedo decir con consecuencia, porque yo tuve que hacer una serie de lecturas para elegir con qué teóricos iba a trabajar. Entonces, sí, yo creo que hay una suerte de frescura aquí, porque no hay un asunto de
vuelvo al paternalismo, o sea, yo no tengo que respetarlo a ellos en un sentido honorífico de que ellos son mayores que yo ni nada de eso, sino que estamos totalmente en un plano académico discutiendo ideas en un texto. Entonces yo planteo otro tipo de lectura. Por ejemplo, ahí discuto con Chiqui Vicioso el asunto este del feminismo. Yo digo que sí, que es bueno que sea feminista, pero leerla desde el punto de vista feminista únicamente limitaría el alcance que tiene la novela y la cosa. Exacto. Pero tú sabes que yo pienso que eso me ayuda, el no estar aquí también me ayuda mucho porque estar aquí también condiciona un poco, tú sabes, de que no puedo decir eso de fulana, tú sabes cómo lo va a decir, ¿no? Y yo como me he metido ya en problemas con la ficción, ya yo me curé de eso, tú sabes. Con el último libro, Saturnario, hubo gente que se quitó, amiga mía, de Facebook, que eso ya es un trauma mayor. Entonces, como yo... Exacto, no más like. Como yo estoy curado de eso, pues eso me lo llevé a este plano, tú sabes. Yo pienso que lo que dice Andrés L. Mateo atrás es cierto, o sea, es solamente una propuesta de lectura, no es tampoco, es un ensayo denso, ¿no? Denso, pero son solamente nuevas avenidas de ver cómo podríamos ver esta novela de nuevo, invitar a gente que no la ha leído también a que se acerque al texto, invitar a gente que solo conoce a Aida como poeta a que se acerque a este texto y mucho más, invitar a gente a que conoce la Aida de Escalera a que lea Tablero, que es el libro que viene después, y que encuentre... Mira, Tablero es una colección de 10 cuentos y un cuentito al final, y va desde ese primer cuento, Los Cambios, que se publicó antes de Escalera, recoge 10 años de cuento hasta mucho después de Escalera, y no se ha escrito con la misma densidad con que se ha escrito y el mismo furor con que le han entrado a Escalera, no le han entrado a Tablero, ¿no? Y ese para mí, el final de este texto se llama Escrituras contra el Mañana, y ahí yo menciono unas cuantas escritoras, ¿no? Rita Indiana, etcétera, etcétera. Yo hice ese capítulo final en realidad como el prólogo del libro que yo quisiera escribir, porque el escritor siempre está buscando, soñando con el libro del mañana, ¿no? Entonces, si a mí me gustaría, mi próximo paso sería trabajar un poco de Tablero, la cuentística dominicana femenina, y alejarme un poco de Irma Contreras, que es el referente principal cuando se habla de cuentística femenina, y acercarme un poco a la cuentística de Rita, de Aurora, de la misma Ariana, desde esta visión de Tablero, ¿no? Que propone otras vías escriturales en cuanto al fragmento, a la narrativa corta, ¿no? De corto aliento. Bueno, si vamos a recoger, esta lectura que tuvimos hoy cierra un ciclo de trabajo que yo tuve aquí. Bueno, no voy a decir cierra, hombre. Abre un ciclo de trabajo que yo he comenzado con el Centro Cultural de España, con que voy a seguir colaborando. Dimos un taller, hicimos performance, hicimos un conversatorio sobre literatura de ficción y hoy terminamos con ensayo. Yo voy a repetir lo que dije hace poco en el conversatorio. Agradezco mucho el estar aquí, me hace sentir muy bien como artista y como escritor, porque muchas de las obras, de las películas, de los recursos a los que yo tuve acceso cuando me estaba empezando a decidirme a ser escritor, ser artista, empezaron en esta esquina, entre el Casa de Teatro y el Centro Cultural de España, con quien yo había colaborado en otras ocasiones, pero nunca así, de monstruo a monstruo, así, como number one. He pasado una semana maravillosa de trabajo, de conociendo nuevos amigos, revisitando otros amigos también. Le agradezco mucho el que hayan estado aquí esta noche, y yo sé que ustedes están aquí porque apoyan a este centro. Síganlo apoyando, sigan apoyando este tipo de iniciativas que son desligadas de lo institucional, por decirlo así, ¿no? Yo pienso que esta suerte estos pulmones independientes son importantes para que nosotros nos sigamos desarrollando, ¿no? Y vamos a...